6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio 6, 1. Dice nuestro Señor en su palabra bendita: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Aquí está hablando de ti, de tus hijos y de tus nietos. O sea que también como abuelos, a los nietos tienen que instruir en las cosas y en la palabra de Dios. Yo soy un testigo fiel de que mi abuelita paterna desde chico me instruyó en la palabra. Me regaló una Biblia cristiana, una Biblia, era católica, pero yo me la devoraba. Me gustaban mucho las ilustraciones y hasta hacía dibujitos ahí de Moisés abriendo el mar y me gustaba mucho leer la Biblia. Las historias de Jonás, cuando lo vomita el gran pez, Gedeón, cuando está con los 300 en el río y están los 300 así bebiendo el agua, lo tengo aquí impregnado en mi memoria, el dibujo de esa escena. O sea, vea qué tan importante es cuando uno es niño recibir la palabra de Dios. Y cada vez que yo estudio la palabra y voy a algún versículo y me acuerdo de mi Biblia de niño, me voy luego con la imagen, el dibujo de aquella escena. Y eso es valiosísimo, que desde pequeños recibamos la instrucción por parte de nuestros padres y también por parte de nuestros abuelos. Aquí dice la palabra bendita del Señor: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vas a ser de larga vida y de vida sana, de vida saludable, si tú vives en la palabra del Señor y te dedicas a buscar su camino, su palabra. Vas a llegar a una vida larga y sana. Hay gente de mi generación que ya no andan tan sanos y con enfermedades ya, con presión arterial alta, ¿verdad? Con problemas severos de gastritis y de tantas cosas que todavía a nuestra edad, pues todavía no podríamos nosotros tener, pero que hay gente que con los abusos y los excesos van complicando su existencia. Para que seas de larga vida, dice, para que tus días sean prolongados. Y luego dice también Deuteronomio 6:3: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. O sea, no nada más ser oidores, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, sino hacedores, practicar la palabra. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Hablándole a su pueblo Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno solo es el Dios verdadero, Dios Padre,
pero que también tiene a su Hijo y también tiene al Espíritu Santo. 3 en 1, como dice Primera de Juan. 3 en 1. Son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Y aquí lo dice Moisés en el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, a la hora del desayuno, a la hora de la comida, a la hora de la cena. Hablando con tus hijos. Me acuerdo cuando mi hijo estaba en la primaria y nos sentábamos a la mesa a comer, le sacaba la Biblia 3 veces. Primero fueron 4 veces a la semana. Y estábamos leyendo la palabra. En lo que estábamos comiendo se la estaba leyendo. Y va creciendo y bueno, ya de 4 a 3, ¿verdad? 3 veces a la semana. Y es hermoso que desde niños hay que instruirlos. Contarles las palabras de Dios. Cualquier momento, acción, noticia como la que vamos a mostrar más adelante. Contarla en familia y decirles: Dios tuvo que ver en esto. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, todo el día. Todo el día tener al Señor en tu mente, en tu alma, en tu corazón, en tu lengua. Hacer partícipe del Señor a toda persona diariamente. Buscar la oportunidad. Buscar la oportunidad para compartir el Evangelio. Ayer precisamente le estaba contando a mi esposa y a mi hijo que hay una vecina que vive en el 3er piso de donde yo vivo, ya grande la señora, y que pues ya nada más la pueden subir a su casa en silla de ruedas. Y a mí me tocó el corazón para ir y compartirle la palabra, pero yo sé que esa señora es un poco difícil de carácter, pero yo me puse a orar. Y le pedí al Señor: Señor mío, ábreme la puerta. Ábreme la puerta para que yo vaya a compartirle el Evangelio a doña Felicitas. Así se llama, doña Felicitas. Y ya tenía tiempo llorando. Y de repente ayer al mediodía, nos tocan la puerta, estábamos desayunando. Unos dietéticos sopecitos. Y tocan la puerta. Y yo: ¿quién puede ser? Pues el carro no está estorbando. Hijo, dile que no estoy. No, no es cierto. No es cierto. Abrí la puerta y era el hijo de la señora, que si le podía ayudar a subir a su mamá desde el estacionamiento hasta el 3er piso de la casa. Claro que sí, le dije, claro que sí. Nada más que dame chance, estoy desayunando y unas 3 horas ahorita te atiendo, ¿no? No, señores, no importa lo que estés haciendo. Es una obra que te está mandando el Señor, que tú te pusiste a orar. Vámonos. El 1er piso, bueno, me tocó a mí solo con él y sí estuvo pesado. Le tuve que hablar a mi hijo para que me ayudara. Y subimos a doña Felicitas hasta el 3er piso. Y ahí fue cuando le dije: discúlpeme, si usted es tan amable, yo quisiera poder venir a compartirle la palabra el día que usted quiera. Yo quiero venir a orar por usted y a predicarle la palabra. Sí, claro que sí. Dígame cuándo. No, pues usted dígame. Podría ser el miércoles. El miércoles tengo terapia al mediodía. Bueno, voy por la noche. Claro que sí. Aquí lo espero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad?
de predicar y compartir y ver la oportunidad, ¿verdad? Si hay algún enfermo, algún necesitado que necesita la palabra del Señor, meterme por ahí, ¿verdad? Pedir oración si es un caso difícil y ser usado por Dios para ayudar a los demás. Porque esos somos instrumentos de Dios para darle esperanza a la gente. ¡Qué bendición! Somos sus embajadores, entonces tenemos que ir y predicar la palabra al que la necesita. ¿Sí? Entonces, por todos lados, en tu casa, cuando te levantes, andando por el camino al acostarte, y cuando te levantes, dice mi Señor Dios, predica la palabra, habla de mí. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si tenemos mala memoria, como yo comprenderé, escribamos versículos de la Biblia, recortémoslos y pongámoslos en lugares estratégicos, en el espejito, en el tocador, ¿verdad? Y cada vez que vayas y te peines, ahí está el versículo, repítelo, memorízalo. Por toda la casa, escriban versículos de la Biblia para que los traigamos, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Así es de que mi Señor Dios nos pide que edifiquemos nuestra casa con Dios por delante en ella. Salmo 127 nuevamente, Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Gente trabajando toda su vida, gente trabajando de sol a sol, ¿verdad? Según ellos acumulando riqueza y riqueza y riqueza para darle una vida mejor a sus hijos. Pero ¿cuál es la verdadera riqueza? ¿El darles lo material o el darles tu presencia, el darles tu calidad de tiempo? Eso es lo más valioso, la calidad de tiempo. No riquezas y riquezas y riquezas. Estás construyendo tu casa en vano si nada más te dedicas a darle lo material y lo material y lo material. Importa más lo moral, importa más lo espiritual, pero si tú te tomas de la mano del Señor y te dejas llevar por Él y guiar por Él, Él te provee lo material para que tú te dediques a edificar tu casa bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Sí. Yo el trabajo que tuve durante 9 años, Intuplástica, aquí siempre estuve hablando de él, me dio la oportunidad de poder estar yo con mi familia, poder estar con mi hijo. Siempre llegaba yo a la casa a comer y estaba ahí mi hijo y siempre compartimos con él. Eso es una gran bendición, ¿verdad? Ahora los hijos son los hijos de las abuelitas o de la nana y no tienen identidad, no tienen seguridad, estabilidad, porque nunca están con ellos los padres. ¿Qué es lo que necesitan los hijos desde pequeños? La seguridad de los padres, de una familia bien constituida, donde los padres estén ahí siempre delante de ellos. Pero sobre todo que nuestro Señor bendito edifique esa casa. Con lo que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 6. ¿Sí? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si un país no está dedicado a Dios, si en un país no está Dios en las vidas de todos los ciudadanos de ese lugar, ¿verdad? Ese país podrá venir a la desgracia. Y hemos visto casos en el mundo de países que están totalmente sumidos en pobreza, sumidos en anarquía, sumidos en situaciones muy alejadas de Dios. Por eso, si Jehová no guardare la casa, la ciudad,
En vano vela la guardia. Podrá estar la guardia de una ciudad ahí custodiando las murallas y custodiando las puertas 24/7. Pero si no está Dios ahí en ese lugar, podrá venir el enemigo más pequeño y hacer destrozos en ese lugar. En ese lugar. La palabra del Señor en el libro de Jueces, vamos a Jueces por favor. Jueces capítulo 3. Aquí sabemos bien claro que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es su pueblo amado y siempre está ahí a su defensa, a su escudo para cualquier enemigo. Y a lo largo de la Biblia hay pasajes impresionantes donde mi Señor Dios guarda y defiende a su pueblo de los ataques del enemigo. Aquí en Jueces capítulo 3, versículo 7 dice así el Señor en su palabra. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusan Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusan Risataim 8 años. Vean la desgracia en la que cayó el pueblo de Israel. Si ustedes completamente leen el libro de Jueces, ese es el patrón que se desarrolla en todo el libro de Jueces. El pueblo de Israel ama al Señor, viene la bendición, pero por un tiempo, después el pueblo de Israel empieza a coquetear con las naciones de al lado. Se alejan, se apartan, hacen lo malo, se retira el Señor. Viene una invasión, viene una conquista de una nación enemiga, lo somete por 10, 15, 20 X años. Clama el pueblo de Israel a Jehová. Jehová nuestro Señor tiene misericordia de ellos. Les pone un libertador, un líder que empiece el movimiento para liberar al pueblo de las garras, de las manos de esos enemigos, y vuelven otra vez a reconciliarse con Dios. Ese patrón en el libro de Jueces es constante, constante. Entonces, aquí en Jueces 3:9 dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel. ¿Qué significa esto de que juzgó a Israel? Primero, obviamente, hay una amonestación, ¿verdad? Una lectura de la palabra. Ustedes hicieron mal por esto, esto y esto. Está juzgando a Israel. Primero juzga a Israel, lo reprende, lo reforma, y luego, ya que están reformados, van a la guerra. Van a la guerra. Por eso dice el versículo 6, y juzgó, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusan Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Como mi Señor Dios, ¿verdad? Después del arrepentimiento del pueblo de Israel, les manda como libertador a Otoniel,
Otoniel los juzga, los prepara para la guerra, ganan la guerra y les da paz, mi Señor Dios, por 40 años. 40 años. Por eso, como dice el Salmo 127, versículo 1, al final, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso, hermanos, qué tan importante es que nosotros como cristianos oremos por nuestro país. Nuestro país está sumido en violencia. Está feo el asunto. Nosotros que tenemos la palabra, que tenemos a Dios verdadero con nosotros, pidámosle y clamémosle al Señor por nuestro país, por la seguridad de nuestro país, que esa potestad satánica que está azotando este país, la potestad y el principado de parte de Dios, predomine sobre ella. Pero para que eso pase, ¿qué necesita? ¿Qué se necesita? La oración del pueblo de Dios. La oración y la obediencia del pueblo de Dios, porque si el pueblo de Dios, que aquí hay en toda la República Mexicana, un 10% de nuestro clamor y nos ayude a salir de esta situación. ¿Sí? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay un hecho impresionante que se suscitó en contra del reino del sur, en contra de Judá, porque el rey asirio Sennacherib, que ya había conquistado el reino del norte, en el año 722 conquistó el reino del norte, Samaria, arriba, Galilea, pero luego apuntó su mira hacia el reino del sur. Y fue bajando del norte, bajando al sur, llegó a Judá, llegó a tocar ciudades de Judá. Manda al rey Sennacherib a sus embajadores y les da una carta, le dan una carta al rey Ezequías, donde en esa carta se amenaza con destruir Jerusalén. El rey Ezequías lee las cartas y se va al templo de nuestro Señor y le extiende a mi Señor Dios las cartas y se pone a orar el rey Ezequías pidiendo misericordia de parte de Dios para que Jerusalén no cayera. Era ya el único lugar que faltaba del reino del sur que cayera por parte de el rey de Asiria. Y la palabra bendita del Señor en Segunda de Reyes 19 nos dice lo siguiente. Segunda de Reyes 19. Versículo 32. Segunda de Reyes 19:32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. ¿Saben lo que son los baluartes? Los baluartes en la antigüedad eran como unos carros enormes que tenían una estructura hacia arriba de forma piramidal, pero como en forma de columpio, donde colgaban unos troncos enormes que lo que hacían era balancearlos de tal manera que a la hora de querer fracturar las murallas de una ciudad,
estos troncos tenían una punta como de lápiz, ¿verdad? Para que a la hora de querer destruir la muralla, balanceaban el tronco de tal forma que ¡boom! El impacto era tremendo hacia la muralla y la muralla ¡boom! Caía. ¿Sí? Esos eran los baluartes, ¿sí? Como unos balancines de madera, tronco de manera grande que golpeaban las murallas. Y era muy común que se utilizara eso en ciudades fortificadas y seguramente caían esas murallas. Versículo 33 dice, por el mismo camino que vino, volverá. Y es palabra de Dios, ¿eh? Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor a mí mismo, dice Dios, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, porque se lo prometió a David. Jerusalén, la capital del Rey eterno, estaba a punto de ser destruida por el rey Sennacherib, y mi Señor Dios les dijo a los asirios, aquí no pasan. Versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. El ángel de Jehová solamente mató a 185,000 soldados del imperio asirio. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Vean qué milagro tan hermoso de parte de Dios. Sí, la ciudad amenazada. El imperio asirio fue de los más terribles. Todo el mundo le tenía miedo al imperio asirio. Eran salvajes. Y cómo no pudieron con el Señor. Sí, historia como esa hay infinidad en la palabra de Dios. Milagros hermosísimos donde hasta los enemigos de Israel, entre ellos mi Señor Dios provocaba que se mataran. Cuando Balac, el rey de Moab, quería maldecir a Israel, cuando pasaba el pueblo de Israel camino a la tierra prometida, pasaba por territorio por un lado, porque no quisieron que pasara por su territorio de Moab. Y Balac contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Al profeta Balaam, ¿se acuerdan? Y cómo mi Señor Dios en 3 ocasiones le cambia el discurso a Balaam, y en vez de maldecir al pueblo de Israel, lo bendecía. Milagro de parte de Dios. ¿Sí? Va a haber otro milagro de parte de Dios en la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38, vamos para allá, por favor. Ezequiel 38. Rusia va a querer invadir Israel. Ahorita se va a reanudar la guerra, van a volver a guerrear en contra de Israel. Los mismos grupos terroristas Hamas, Hezbollah se están reanimando, reagrupando, ¿verdad? Los sirios también con esta nueva administración, Jordania también, Egipto también se añade, se suma, ¿verdad? Pero no van a poder con Israel. No van a poder. Entonces, Rusia, que también está atrás de todo esto, va a intentar invadir a Israel. Pero vean con lo que se va a enfrentar. Ezequiel 38,
19, 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, o sea, Rusia, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Probablemente ese temblor desate un tsunami, porque lo que dice en el versículo 20 da pie a entender eso. Dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia por este terremoto. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Otra vez mi Señor Dios va a provocar aquí que entre ellos el ejército de Rusia, el ejército de Irán, el ejército de Turquía, el ejército de Sudán, el ejército de Libia, toda la lista que está en Ezequiel 38 del 1 al 5, ahí lo pueden ver. Entre ellos se maten. Va a crear confusión el Señor. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Vean lo que dice el versículo 22. Yo litigaré o yo pelearé contra él con pestilencia. ¿Con cuál pestilencia? Con enfermedad. Va a provocar una enfermedad entre todos ellos. Sí. Y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. De esa manera, mi Señor Dios va a terminar con toda esa multitud de ejército de Gog y Magog. Él solo defendiendo a su pueblo Israel. ¿Sí? Ningún soldado de las fuerzas de Israel se va a meter. Mi Señor Dios solito, solo va a eliminar a todos estos. Pero vean el 23, vean el 23. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Pues todo el mundo, ¿verdad? Tenemos este aparatito, ya en un segundo ya nos enteramos de lo que pasa en Israel. Millones de personas verán el milagro de Dios en Israel. Y se van a convertir al Señor con todo su corazón. Como lo que vimos en contra de la guerra, en contra de Líbano, la operación esta de los Vipers, que fue una obra maestra de inteligencia, pero que nos dice la palabra en el libro de Zacarías que Dios es el que faculta a los capitanes, a los príncipes, para luchar en contra de sus enemigos. O sea que Dios detrás de todo esto, dándole la inteligencia a su pueblo para poder defenderse de todos estos terroristas, porque esos son terroristas. ¿Para qué? Para que el mundo glorifique el nombre del Señor, como dice el 23, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones.
y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quién dice amén a eso? Bendito Padre Celestial. Tantas y tantas historias donde mi Señor Dios ha intervenido a favor de su pueblo. Había en la época de los reyes también un profeta llamado Eliseo, el rey de Siria, orquestando sus mejores tácticas de inteligencia para invadir a Israel. Y de repente salían a atacar sorpresivamente a Israel, pero Israel ya sabía lo que iba a hacer el rey de Siria y procedía de otra manera. El rey de Siria diciendo, bueno, pero es que aquí entre mis más íntimos colaboradores hay un espía o qué, porque me están a mí delatando lo que estoy queriendo hacer en contra de Israel. Y uno de sus siervos le dijo, Señor, el profeta de Dios es el que le dice al rey de Israel acerca de sus tácticas más íntimas debajo de su cámara. El profeta Eliseo, mi Señor Dios le daba la revelación del proceder del rey de Siria, no Asiria, de Siria. Entonces de esa manera Eliseo le decía al rey de Israel lo que tenía que hacer, entonces ya ese complot, esa estrategia militar ya no tomaba el efecto de sorpresa. De repente el rey de Siria se quiere vengar, ¿verdad? Del profeta Eliseo, y van a una ciudad y Eliseo está con su siervo y Eliseo y su siervo Giesi se levanta por la mañana y ve que está todo rodeado del ejército de Siria y se espanta el siervo de Eliseo y le dice, mi señor, mire lo que hay aquí, estamos rodeados del ejército de Siria. ¿Y qué le dice Eliseo? Voltea hacia el cielo y le pide a Jehová, Jehová, ábrele los ojos a este hombre, a este varón, para que vea lo que verdaderamente hay ahí. Y le quita la venda a Dios. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve Giesi? Carros de fuego de parte de Dios alrededor del ejército sirio. Alrededor del ejército sirio. En ese día, mi Señor también puso su mano, hizo un milagro y defendió a Israel, su pueblo. ¿Sí? En el Salmo 121:4. Salmo 121:4. Dice el Señor en su palabra. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Hermosa palabra de Dios. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué estoy citando todo esto? Porque el día 20 de febrero de este año, iba a haber otro segundo 7 de octubre. Terroristas en la zona de Cisjordania, que no es Cisjordania, en la zona de Judea y Samaria, en el Banco Occidental, pusieron bombas en 5 autobuses para que se detonaran a una cierta hora y matar a cientos de personas en Israel. Por eso tengo aquí este encabezado de este periódico,
3 bombas explotaron en autobuses vacíos en Israel. Aquí tengo la nota completa. Dice, el ministro de Defensa ordenó intensificar las operaciones en Cisjordania tras las explosiones que la policía en sus investigaciones preliminares considera un posible atentado terrorista. La policía israelí informó este jueves, 20 de febrero, que 3 bombas explotaron y otras 2 están siendo desactivadas en distintos lugares donde había autobuses en el centro de Israel. Se trata de artefactos explosivos idénticos con un temporizador. 3 fueron detonadas y otros 2 fueron localizados y están siendo desactivados. Declaró a la AFP un portavoz de la policía. La policía indicó en un comunicado que no hubo heridos y que investiga el incidente como un posible atentado terrorista. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó intensificar las operaciones militares en Judea y Samaria, ocupada, tras los graves intentos, abro comillas, los graves intentos de ataque en la zona de Gush Dan, en el centro, por parte de organizaciones terroristas palestinas contra la población civil de Israel. Di instrucciones a las fuerzas de Israel para que intensifiquen las operaciones destinadas a frustrar el terrorismo en el campo de refugiados de Tulkarem y en todos los campos de refugiados de Judea y Samaria. Declaró en un comunicado, usando un término utilizado en Israel para referirse a Cisjordania, sobre la que crecen los temores de que se convierta en una nueva Gaza. Judea y Samaria se está convirtiendo en una nueva Gaza. Sí. En un comunicado previo, la policía de Israel había dicho haber recibido varias informaciones sobre explosiones en varios autobuses en diferentes puntos de Bat Yam. Numerosas fuerzas policiales se encuentran en el lugar de los hechos buscando sospechosos. Las unidades de desactivación de bombas de la policía están en busca de más objetos sospechosos. Detalló un comunicado de la policía en el que se pidió al público permanecer en alerta. Samuel Malka, médico del Servicio de Emergencias de Voluntarios israelí, United Hatzalah, dijo al canal de televisión Can 11 que llegó al parking después de la primera explosión y que unos 5 minutos escuchó otra. Según medios, las 2 primeras explosiones se produjeron a 400 metros de distancia, mientras que una tercera se produjo en otro aparcamiento a 4 kilómetros de allí. ¿Sí? Esto se dio el 20 de febrero, pero ahí les va lo sorprendente, lo maravilloso y milagroso que es nuestro Señor Dios bendito. Los terroristas tenían programado volar estos 5 autobuses a las 9 de la mañana. Están llenos y hubiera habido ahí una matazón tremenda, que hubiera aprovechado el grupo terrorista de Judea y Samaria con la confusión y muerte de centenas de personas, con ataques terroristas como lo que pasó en el 7 de octubre. Con la confusión de la policía y del ejército, pues más atentados en toda esa zona. Pero vean el milagro de Dios, que esos temporizadores no se activaron a las 9 de la mañana,
se activaron a las 9 de la noche. 9 de la noche donde ya no había nadie. No había ya nadie. Ya los autobuses ya estaban ahí tranquilos, descansando, ¿verdad? Vean el milagro de Dios. Protegió a centenas de sus hijos, porque los terroristas los tenían programados para las 9 de la mañana. Y Dios nuestro Señor, ¿verdad?, provocó que no fueran a las 9, sino a las 9 de la noche. Entonces, gracias a Dios, no pasó a mayores. Por eso el Salmo, ¿verdad?, 121, versículo 4 dice: He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sí? En el Salmo 32, por favor. Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice mi Señor Dios, fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Así es de que, hermanos, vean el amor, la misericordia, la bondad de mi Señor Dios a favor de su pueblo Israel y de los que lo aman y de los que lo buscamos. Nosotros, sus hijos, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. El Señor ve y vela por su pueblo. El Señor ve y vela por sus hijos. Cuántos milagros maravillosos el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cosas, situaciones en las cuales también uno no se da cuenta, pero la mano de Dios atrás de sus hijos, cuidando y protegiéndolos con todo su corazón. ¿Sí? Regresemos al Salmo 127, por favor. Por eso la palabra bendita de Dios nos dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si un país no está entregado a Dios, si un país hay un remanente de Dios en ese lugar, ese país está destinado al fracaso, al fracaso. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde para llevarle de comer a mi familia. Pero si esa persona no está tomada de la mano del Señor, si esa persona no le dedica su vida a Dios: Señor mío, te entrego mi vida, haz de ella lo que tú quieras, organiza mi tiempo, organiza mi trabajo, ponme en el trabajo adecuado para que yo pueda estar con mi familia, para que yo pueda verla, para que yo pueda atenderla. Señor Santísimo, ayúdame, Señor. Te entrego mi vida, organízala, endereza mis veredas torcidas, Señor. Hazlas rectas, Padre mío. En vano, si me voy a trabajar desde las 6 de la mañana y llego hasta las 10, 11 de la noche, y luego a la hora de dormir no duermo bien, porque aquí dice: y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado, al que quiere, al que reconoce a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador en su vida. Porque para eso mandó Dios a su Hijo, para que el mundo se salve de la maldición de la muerte que vive en esa persona. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mi Señor Dios no mandó a Cristo Jesús ya un ejército y un séquito de intercesores y de 7,000 vírgenes para que la gente les pida y ay, es que tiene mucho trabajo Dios y hay que aligerarle el trabajo, por eso tienen intercesores, por favor. Entonces dejaría de ser Dios si no atiende la súplica de tantos y tantos y tantos millones de personas en el mundo. ¿Sí? El único intercesor que hay entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Sí? Yo soy el camino, dice Jesús, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú por fe das ese paso de criatura del Señor, porque todos somos criaturas, pero cuando das ese paso de criatura y por fe recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, Dios Padre te constituye como coheredero de la gracia con Cristo para empezar. Toda la herencia que es del Hijo también va a ser para nosotros. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilloso! Toda su herencia también es nuestra. ¿Sí? Aquí está el testamento, las reglas que necesitamos de llevar a cabo para poder recibir esa herencia. Vivir en santidad, en consagración a Dios, vivir en la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que el ser humano, ¿verdad?, necesita. El ser humano en este último tiempo necesita de Dios. Salgamos, vayamos a predicarle, a compartirle a la gente que lo que necesitan en su vida es a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Para qué? Para que nuestro Señor Dios nos dé el sueño. Porque como aquí dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y es una hermosura, ¿verdad? Nada más reclinar un poquito la cabeza en la almohada y ahí te ves, hasta mañana, ahí se ven. Y al otro día te levantas tranquilo, en paz, hermosamente, dándole gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad para agradarlo, para estar bien con Él, para hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, como dice el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. No nos afanemos con el trabajo, no nos afanemos con nuestras actividades, pongámoselas al Señor con todo nuestro corazón, y si se acabó el trabajo de ese día, bien, y si no, al otro día seguimos. Pero no estemos afanados de que ay, es que me faltó esto, me faltó el otro, el balance, el tanto por ciento, eso déjalo, ya acabó. El afán de ese día ya se te terminó. Toca tu cabeza con la almohada y nada más dedícate a descansar en el descanso que Dios te da. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Y a veces hasta la comida ni te sabe porque estás tan afanado, tan preocupado con tantas cosas que ni te sabe la comida. O sea, es pan de dolores, pan de afán, pan de angustia, pan de preocupación. Y así, aunque sean los frijolitos más sencillos, que no son sencillos, obviamente es un manjar los frijoles, ¿verdad? Pero te saben a gloria. Cuando estás en paz con el Señor, todo te sabe a gloria. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado. ¿Y son amados ustedes, hermanos? Entonces el Señor nos debe de dar el descanso, nos debe de dar el sueño. Y si no, pongámonos a cuentas, por ahí está pasando algo, ¿verdad? Pero seguramente a nosotros el Señor nos da el descanso requerido, necesario, para que al siguiente día hagamos las cosas
que le agradan al Señor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Señor mío, santísimo, bendito y adorado Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Gracias te damos por tus bendiciones y misericordias. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor santísimo, por los matrimonios de Maranata. Unifícalos, Padre, en el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto, para que podamos amarnos, respetarnos, para que podamos vivir en paz, en armonía en nuestros hogares, para que podamos nosotros dar testimonio de que somos hijos tuyos, Señor bendito y santo. Te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, por los misioneros que andan por el mundo predicando tu bendita y santa palabra. Aún a costa de sus vidas ellos comparten tu evangelio. Te pedimos y te rogamos con